Nunca más creerás en el amor tras escuchar esta historia devastadora de hoy. En un pequeño pueblo donde los susurros flotaban como sombras, ocurrió un incidente que cambiaría la vida de todos. Una pareja hermosa, como sacada de un cuento, se conoció en un baile. Su amor, ardiente y descabellado, deslumbró a todos. Pero, oh sorpresa. Esa noche, un trueno desgarrador hizo temblar el cielo y la tierra bajo sus pies. Cuentan que una figura oscura se abalanzó sobre ellos, con ojos que brillaban como brasas en la oscuridad. El misterio comenzaba. En los días siguientes, extrañas desapariciones empezaron a despertarse, y cada vez que alguien intentaba acercarse a la verdad, se escuchaban gritos desgarradores. Había rumores de espíritus reprimidos y promesas incumplidas. La atmósfera estaba cargada de miedo y ansiedad. Pero el amor de aquella pareja prometía superar cualquier barrera. ¿Qué secretos guardaban? Nadie lo sabía. La gente murmuraba, entre las sombras se oían voces que advertían, no te acerques a la olla del amor perdido. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo, y cada vez que alguien se atrevía a hablar del paradero de la pareja, un escalofrío recorría sus espinas. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darle un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas nada del contenido exclusivo que viene. Y mientras estás ahí, dale al botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar. Mientras el pueblo intentaba desentrañar el misterio, nuevas coincidencias y encuentros extraños comenzaron a materializarse. Una anciana, con su mirada perdida en el horizonte, decía que aquellos que buscaran la verdad se enfrentarían a un destino oscuro. Pero, ¿quién se atrevería a encontrarla? ¿Qué destino aguardaba a la pareja perdida? La sensación de urgencia crecía, y un eco resonaba en el corazón de aquel pueblo. La verdad estaba más cerca de lo que nadie imaginaba. Pero, ¿quién se atrevería a desenterrar los secretos que podrían destruirlos a todos? El viento soplaba con fuerza, llevándose los rumores y las miradas curiosas de los habitantes del pueblo. Las calles estaban vacías, como si incluso el sol dudara en iluminar un lugar llenado por el miedo. Aquella noche, algunos decidieron olvidar sus temores y acercarse a la olla del amor perdido, el legendario lugar donde la pareja había desaparecido. Un lugar donde, según contaban los ancianos, los lamentos de las almas inquietas jamás apagaban su eco. Un grupo de jóvenes, liderados por Miguel, un soñador de ojos inquietos, se encontraba reunido. Eran amigos de la infancia, todos habían compartido risas y secretos, pero en aquel momento, el aire estaba cargado de tensión. ¿No sienten que algo nos llama?, dijo Miguel, rompiendo el pesado silencio. El brillo en sus ojos reflejaba determinación y un poco de locura. Sus amigos, aunque inseguros, accedieron a seguirlo. Al fin y al cabo, la curiosidad es un fuego difícil de apagar. Cruzaron por el sendero iluminado por la luna, cada paso resonaba como un eco en la noche. A medida que se acercaban a la olla, la temperatura parecía descender, como si el lugar tuviera vida propia. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Nadie sabía de dónde venía, pero el pánico invadió a los jóvenes. Se miraron entre sí, el temor se apoderó de los rostros acostumbrados a la risa. Esto no es una broma, susurró Ana, una de las chicas del grupo, con la voz temblorosa. Regresemos, pero Miguel insistió. No podemos dar marcha atrás. Debemos saber la verdad. Con reluctancia, y un extraño impulso que los mantenía unidos, continuaron adelante. Vieron el borde de la olla, y lo que encontraron allí los dejó paralizados. Una sombra oscura se movía entre los árboles, era una figura esquelética que parecía surgir de la misma tierra. Sus ojos brillaban, y esas llamas anaranjadas desprendían una energía que los mantenía cautivos. Atrás, gritó Miguel, pero ya era demasiado tarde. La sombra se abalanzó sobre ellos con una velocidad aterradora, dejando a los jóvenes sin aliento y con el corazón a 1000 por hora. Las historias de la anciana resonaban en sus mentes, la advertencia de enfrentar un destino oscuro. Un frío inhumano se apoderó de ellos,
y una conexión inexplicable les hizo darse cuenta de que la sombra no solo era una criatura, era la manifestación de un amor perdido, un amor que estaba buscando venganza. Sin pensar, Ana se adelantó, los ojos fijos en la figura. «Estamos aquí por ti», dijo, su voz firmemente trémula. Escuchar sus palabras hizo que la sombra titubeara. Un instante, solo un instante de paz sobrevino en el aire, pero rápidamente se disolvió en otro grito desgarrador. «¿Qué hicisteis?», resonó en el viento, las palabras erizaban la piel de los jóvenes, las preguntas volvían a llenar sus cabezas. ¿Qué debían hacer? ¿De verdad querían desenterrar ese amor perdido, o sería mejor dejarlo en el olvido? Miguel sintió la presión en su pecho crecer, comprendía que el amor y el miedo a veces son dos caras de la misma moneda. Se dieron cuenta de que estaban en un punto sin retorno, y algo más oscuro esperaba de ellos. Sin previo aviso, la sombra lanzó una luz brillante que dejó a todos aturdidos. ¿Era una oportunidad de redención o la condena eterna? Cuando la oscuridad comenzó a desvanecerse, supieron que la verdadera batalla estaba por comenzar. ¿Quién saldría con vida intacta? Solo el tiempo lo diría. La pareja que había comenzado su historia con un baile ahora podría estar a punto de reescribir su destino. Todo descendía sobre los jóvenes inoportunos que osaron desenterrar los secretos del pasado. ¿Cuál sería el costo de sus decisiones? El eco de un antiguo amor aún resonaba en el aire, y la verdad estaba más cerca de lo que jamás habrían imaginado. El aire vibraba con una tensión palpable, mientras la luz brillando desde la sombra llenaba el claro con un resplandor casi irreal. Ana, paralizada por el miedo y la intriga, sintió que su corazón latía en sus oídos. La figura espectral parecía debatirse entre la ira y el deseo de compartir su historia. La tensión era un cableado delgado, a punto de romperse. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó Miguel, su voz un susurro tenso en la oscuridad. Aquel ser, que un día había sido humano, se detuvo, y sus ojos ardían con una mezcla de angustia y anhelo. La atmósfera cargada de dolor parecía girar a su alrededor como un torbellino. «Vine a buscar lo que se me robó», resonó la voz etérea, helada y profunda. «Así como mi amor se desvaneció, así deseo que ustedes sientan mi desconsuelo». Los demás retrocedieron, pero Ana no podía apartar la vista. Había algo en los ojos de la sombra que la atraía, una conexión que la impulsaba a comprender su sufrimiento. «Lo sentimos. No vinimos a causar daño», se escuchó su voz, una dulce melodía en medio de la tormenta. «Solo buscamos saber la verdad». Las llamas en los ojos de la sombra brillaron más intensamente, revelando un rostro atormentado, un semblante que había llorado durante siglos. «La verdad es un doble filo. Supervivencia y venganza, el amor puede ser su mayor fortaleza, pero también su perdición». Un estremecimiento recorrió a los jóvenes. Cada palabra era un dardo que les atravesaba el alma. Miguel, sintiendo la gravedad de la situación, se acercó despacio, temiendo romper el hechizo. «¿Qué pasó con ustedes? ¿Por qué eligieron este lugar para vivir su amor?». La figura pareció suspirar, un aliento lleno de polvo y recuerdos. «Éramos jóvenes como ustedes. Nuestro amor era un fuego que nadie podía apagar. Pero las envidias y las mentiras nos separaron. Morimos en la lucha, y ahora mi espíritu no descansa, buscando venganza sobre quienes nos separaron». Ana sintió un frío irremediable en su interior. Pensó en las historias que había escuchado de pequeña, sobre el amor perdido y el poder de los sentimientos. «No tenemos la culpa de lo que les pasó», dijo con voz temblorosa. «No somos sus enemigos. Pero podemos ayudarles a tener paz». La sombra se rió, un sonido gélido que resonaba en el aire. «¿Ayudarme? ¿Cómo?». «La única paz que puedo encontrar es en el sufrimiento que comparto. Ustedes deben elegir, sufrirán como yo. ¿O revelarán los secretos oscuros que residen en esta olla?». Ahora, un escalofrío de terror y emoción recorrió a todos. Había algo más en juego, un dilema que enfrentaban. Si decidían descubrir la verdad, ¿qué podría suceder? ¿Se convertirían en víctimas de aquella venganza, o liberarían a esa alma perdida de su tormenta interminable? Miguel, luchando contra el miedo, preguntó, «¿Qué debemos hacer?». La sombra hizo una pausa, y el aire se tornó más denso, una anticipación cargada de consecuencias. «Tendrán que ir a la antigua capilla en lo profundo del bosque. Allí, la memoria de lo que fui y lo que perdí reside. Si no lo encuentran,
jamás habrá paz para ninguno de nosotros. Los jóvenes se miraron, la confusión y el terror dibujados en sus rostros. Las dudas se entrelazaban con un extraño coraje, mientras la sombra parecía desvanecerse, sus palabras flotando en el aire como un eco distante. El tiempo estaba en su contra, la decisión debía tomarse pronto. ¿Podrían abrir la puerta a la redención, al costo de su propia felicidad? Con el corazón en un puño, tomaron la decisión de seguir adelante, aunque el futuro era oscuro e incierto mientras se adentraban en el bosque. Quedaba una pregunta en el aire: ¿serían realmente capaces de enfrentar lo que habían despertado? Y la sombra, aún resonando en sus corazones, susurraba: el amor es solo el comienzo. Ana, Miguel y sus amigos atravesaron el umbral del bosque, una muralla de sombras que parecía absorber la poca luz que quedaba. Los árboles, altos y ginosos, se erguían como centinelas oscuros, vigilantes en su misión de esconder secretos. A medida que avanzaban, un escalofrío recorría sus espinas, cada crujido bajo sus pies resonando como un grito en la noche. «Solo seguimos adelante», murmuró Ana, tratando de infundir valor en el grupo, aunque el nudo en su garganta crecía. La visión de la sombra pasaba por su mente, sus ojos ardientes y la promesa de un sufrimiento compartido. Se preguntó cuánto de su propia esencia estaban arriesgando al buscar esa verdad. ¿Creen que realmente encontraremos algo en la capilla? Si no lo hacemos, será peor que enfrentarnos a lo desconocido, respondió Miguel, su voz firme aunque temblorosa. La incertidumbre lo desgastaba, pero sabía que no podía dar marcha atrás. La sombra había sido clara: se necesitaba hacer justicia. Ellos solo no podían dejar que su sufrimiento continuara. Caminaban en silencio, cada uno sumido en sus propios temores, hasta que un destello de luz se alzó entre la negrura. Era tenue, casi como un faro llamando a los navegantes perdidos. Avanzaron hacia el resplandor, el corazón de Ana latiendo con fuerza, mientras una marejada de emociones la envolvía. La capilla, custodiada por el silencio y el tiempo, se alzaba ante ellos. Las paredes estaban cubiertas de hiedra, como si la naturaleza intentara ocultar lo que allí había acontecido. La puerta de madera, carcomida pero imponente, parecía murmurar historias antiguas y advertencias olvidadas. Con un empujón, Miguel abrió el paso y la puerta crujió, resonando en el aire como un canto de sirena. El interior era mucho más oscuro de lo que esperaban. Luces débiles danzaban en el espacio, creando sombras que parecían cobrar vida. Cada uno de ellos sintió como su aliento se detenía. Ahí dentro, el silencio era denso, opresivo. En el altar, una figura inconfundible parecía esperarlos, vestigios de un pasado que no estaban listos para enfrentar. «Esto es extraño», murmuró una de las amigas de Ana, sus ojos explorando el ambiente mientras los demás seguían adelante. «No hay vuelta atrás», exclamó Miguel, acercándose al altar. En ese momento, un golpe de viento helado atravesó la capilla, como si una presencia desconocida se manifestara. Las velas comenzaron a parpadear, lanzando sombras que danzaban frenéticamente en las paredes. Ana sintió que la caída del tiempo se detuvo, el aire se tornó electrificado, cargado de energía inexplicable. ¿Qué se supone que vamos a hacer aquí?», preguntó, su voz temblando y retumbando en el espacio. Tenía la sensación de que la sombra las había llevado hasta aquí por una razón, pero ¿cuál era la naturaleza de esa razón? Justo cuando la inquietud alcanzaba su punto máximo, un susurro emergió de las paredes, un eco del pasado que las cautivó. La verdad duele, pero la ignorancia, aún más. Fue suficiente para helar la sangre de Ana. En un impulso, se acercó al altar y una lágrima brotó de sus ojos, tocando el polvo en el suelo. «¿Qué tenemos que descubrir?». Una sombra proyectada en la pared pareció cobrar vida, expandiéndose en grotescas formas. Sus ojos reflejaban sus temores, pero al mismo tiempo, un rayo de esperanza junto con una advertencia clara: al abrir la puerta de su verdad, también destaparán la de su propia historia. Con el pulso palpitante, todos se miraron. La revelación de lo que estaban a punto de comenzar se colocaba sobre sus hombros como una pesada capa de incertidumbre. ¿Podrían enfrentar el dolor no solo del espíritu perdido sino también el de sus propios secretos? Las palabras de la sombra resonaron en su mente: el amor es solo el principio. Y ahí, entre las sombras de lo desconocido y frágil, una pregunta inquietante emergió: ¿cuánto estarían dispuestos a sacrificar por conocer la verdad de sus corazones y el pasado que les había sido ocultado? La tensión en la capilla se volvió palpable, un hilo frágil que amenazaba con romperse en cualquier momento.
Ana se sintió abrumada al enfrentar la sombra que se proyectaba en la pared, su presencia tan oscura y poderosa que hacía eco de todos sus temores. ¿Qué nos quiere decir?, preguntó de repente, con una voz que apenas era un susurro. Miguel se aferró al borde del altar, buscando respuestas entre las inscripciones desgastadas que adornaban su superficie. Tal vez está intentando advertirnos sobre algo que no podemos ver, sugirió, sus ojos abriéndose aún más a medida que la oscuridad siniestra parecía avanzar hacia ellos. Cada uno de los amigos sostuvo su aliento, la atmósfera se volvía más pesada con cada instante. Lina, la amiga más cercana a Ana, susurró, ¿y si hay algo aquí, algo que necesitamos encontrar? ¿Una reliquia, un objeto sagrado? Ana se acercó más al altar, sintiendo el impulso de tocar la superficie fría de la piedra. No podemos ignorarlo. Debemos tener valentía, exclamó, su voz resonando en el vacío. En ese preciso momento, la luz parpadeante de las velas iluminó un pequeño objeto que yacía en el centro del altar. Era un medallón, oxidado y lleno de inscripciones en un idioma desconocido. Míralo, gritó Miguel, inclinado hacia el medallón, quizás esto sea lo que buscamos. Sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y miedo. Ana sintió el impulso de tomarlo, como si la sombra las estuviera invitando a revelar un secreto guardado por siglos. Con una mano temblorosa, se acercó al medallón. Cuando sus dedos hicieron contacto con el frío metal, un escalofrío recorrió su cuerpo y un eco de voces lejanas resonó en su mente. «¿No están listos?», murmuró una voz susurrante en sus pensamientos. Su corazón palpitaba con fuerza, mezclando el temor y la intriga. En ese momento, una ráfaga de viento helado recorrió la capilla, apagando las velas y dejándolos a todos en la oscuridad absoluta. Ana sintió como su respiración se volvía errática. Apenas podía ver, pero la sombra le pareció acercarse más que nunca. De pronto, se escuchó un grito desgarrador, y todos se miraron con horror. «Lina», gritaron a la vez, pero ya era tarde. Una figura oscura se había apoderado de ella, absorbiendo su esencia mientras su rostro se torcía en una expresión de angustia. Ana extendió su mano hacia su amiga, pero el eco de un susurro helador llenó el aire. «El amor puede destruirte, y la verdad, más aún, la oscuridad la envolvió, llevándolos a un abismo de secretos y recuerdos olvidados». La misteriosa voz se llenó de risa, tanto burlona como desafiante. ¿Cómo enfrentarán su historia, cuando aún les duele el pasado? La sombra se retorcía, cobra vida entre los murmullos de aquellas almas perdidas, mientras los amigos se aferraban a la esperanza de rescatar a Lina y descubrir qué secreto los había unido a esta eterna tragedia. Sintiéndose cada vez más impotente, Ana gritó, «Detén esto. No vamos a permitir que la oscuridad nos consuma». Pero el eco de su voz se desvaneció en el silencio, amplificado por un estruendo ensordecedor que vibraba en las paredes. Poco a poco, un nuevo manto de luz comenzó a filtrarse entre la negrura, como una promesa de esperanza, pero a su vez, una advertencia: no todo amor es puro. No todo sacrificio será un regalo. Así, entre trozos de luz y sombra, una pregunta permaneció flotando en el aire: ¿cuánto más estarían dispuestos a perder antes de enfrentar la verdad de su propia historia? El eco oscuro se desvaneció momentáneamente, dejando un inquietante silencio detrás, pero la respuesta estaba por llegar. ¿Estarían listos para soportar lo que descubrirían, incluso si lo que hallaran los marcaría para siempre? La luz tenue que había comenzado a filtrarse no era suficiente para disipar la oscuridad. Era como si la capilla misma respirara, inhalando la confusión y la desesperación de los jóvenes atrapados en su función. Ana miró a su alrededor, buscando en los rostros de sus amigos un rayo de claridad, una chispa que les recordara que todavía había esperanza. Pero, en su lugar, solo encontraba expresión de miedo y desasosiego. «Lina», gritó, sintiendo que el corazón se le encogía en el pecho. La quietud tras el grito era abrumadora, haciendo eco en su mente como un tambor distante. «Tenemos que hacer algo». Las inscripciones del altar parecían cobrar vida, danzando entre sombras cuando Ana intentó recordar las palabras que había visto. La verdad resonó en su cabeza: algo que nos espera, algo que hay que desenterrar. Sin tiempo que perder, extendió su mano hacia el medallón, sintiendo que la cerámica fría la llamaba, empujándola a descubrir lo que yacía oculto. Justo cuando iba a agarrarlo nuevamente, una sacudida recorrió la capilla. Un murmullo creciente se convirtió en un grito colectivo, una marea de voces que brotaron de la nada, nauseabundas y llenas de antiguo dolor. Cada grito era un fragmento de una historia olvidada,
un eco de almas atrapadas, rasgando la tranquilidad que había reemplazado a la oscuridad. Miguel, aterrorizado, retrocedió un paso. ¿Ana? No podemos tocarlo, no sabemos lo que significa. ¿Qué tal si Lina no es la única que está en peligro? Ella lo miró, el corazón en un torbellino, pero la determinación se reflejaba en sus ojos. No, Miguel. Esto es nuestra única opción. Si no hacemos algo, nunca la encontraremos. Con una respiración profunda, se meció entre el miedo y la decisión, mientras la sombra alrededor de ellos parecía reaccionar a su determinación. De repente, las luces empezaron a parpadear violentamente, como si algo intentara liberarse de su prisión. Ana se concentró y, en un impulso irrefrenable, tomó el medallón. Al instante, su mente fue invadida por visiones brillantes y aterradoras a la vez. Imágenes fugaces de Lina entrelazadas con otros rostros conocidos, secretos ocultos bajo capas de dolor y amor prohibido. «Detrás de ti», gritó Miguel, interrumpiendo la conexión. Ana se giró, viendo una sombra crecer detrás de ellos, como un monstruo alimentándose del miedo colectivo. La figura quería tragarlos, pero algo en el medallón pulsaba con energía, como un escudo que pretendía protegerlos. «Recuerden, no todo sacrificio será un regalo», repitió Ana, tratando de dar rienda suelta a su memoria. «Debemos enfrentar nuestros miedos, recordar lo que somos y quiénes somos». Los amigos se unieron, tomados de las manos. En ese instante, el medallón brilló intensamente, proyectando una luz dorada que se expandió y rompió la oscuridad como una explosión. Pero con la luz vino un susurro aterrador que heló la sangre en las venas de Ana. ¿Creen que pueden escapar de su destino? La profundidad de él convolvió el espacio, empujando límites y fagocitando el aire, mientras la sombra se retorcía, por el momento, detenida. Ana sintió que toda su alma se conectaba con la historia de aquella capilla, un laberinto de traumas y sufrimiento. «Debemos saber más», murmuró con resolución, incluso mientras el terror se movía entre el grupo como un viento gélido. De repente, la luz cejó. La inquietante risa resonó nuevamente en el aire, mas había un claro desafío en ella. ¿Están listos para descubrir el verdadero sacrificio? La historia que se esconde detrás del medallón es más oscura de lo que pueden imaginar. Un nudo se formó en el estómago de Ana. ¿Qué secretos deberían enfrentar? ¿Qué significaba realmente el medallón? El tiempo se detuvo, como si todo el universo estuviera conteniendo el aliento. Era el momento de la verdad, pero la pregunta era, ¿podrían soportar el peso de su revelación? El murmullo de las almas perdidas se intensificó, y una emoción desesperada llenó la capilla en un crescendo. ¿Qué eran capaces de enfrentar si partían hacia la búsqueda de la verdad que todos temían? La sombra se entrelazó, y el silencio se volvió apremiante. Ana apretó el medallón contra su pecho. Estaban listos para la revelación que cambiaría sus vidas para siempre. La luz dorada del medallón titilaba, arrojando vislumbres de esperanza en medio de la tragedia. Pero Ana sentía que la presión aumentaba, como si las paredes de la capilla estuvieran tratando de aplastarlos. «Vamos», instó, con el medallón aún en mano, dejando que su luz guiara el camino mientras los ecos del pasado la rodeaban, llenos de desesperación. Miguel, todavía temblando, protestó. «Ana, debemos pensar. Esto podría ser una trampa». Su voz temblaba, y Ana vio el pánico reflejado en sus ojos. «¿Qué opción tenemos? Lina está en peligro», gritó, sintiendo que el tiempo se desvanecía. Habían venido a salvar a su amiga, a desenterrar secretos, y ahora, la decisión de avanzar podría costarles más de lo que estaban dispuestos a perder. Las sombras comenzaron a acercarse, el aire se volvió denso y difícil de respirar. Ana se dio la vuelta, buscando apoyo en su grupo. «¿Están conmigo?», preguntó, y al ver la vacilación en los rostros de sus amigos, sintió que su determinación se solidificaba como una roca. «No dejaremos que nos atrapen en este horror». «Lina nos necesita», asintieron, aunque la tensión pulsaba a su alrededor. Con cada paso hacia el altar, la capilla pareció vibrar con una energía propia, como si las almas atrapadas ansiaran desatar su verdad. Sigilosamente, formaron un círculo alrededor del altar, sintiendo en sus manos el frío metal de las inscripciones, el eco de las antiguas promesas grabadas allí. «¿Qué significa todo esto?», murmuró Carla, hablando al vacío con los ojos desbordantes de miedo. «Esto no es solo un juego.
Las historias que han escuchado son reales. Lo sé, respondió Ana con seriedad. Pero no tenemos tiempo que perder. Debemos descifrarlo. Agarró el medallón con más fuerza, y en su mente comenzó a invocar las palabras que había sentido anteriormente, la verdad desenterrada. El medallón comenzó a brillar más intensamente, resonando con las palabras que Ana pronunciaba en voz baja. El viento helado giró a su alrededor, y una luz cegadora estalló cuando los símbolos del altar comenzaron a vibrar, respondiendo a su invocación. Los gritos se transformaron en murmullos, los ecos de esos antiguos lamentos llenaron el aire en un crescendo inquietante. No lo hagan, se susurraba, como una advertencia desde la profundidad misma de la capilla. Silencio, gritó Miguel, tratando de contener el miedo que amenazaba con apoderarse de él. Lo que sea que está aquí, puede escucharnos. Ana cerró los ojos, concentrándose en la energía que conducía a través de sus manos. Era como si la esencia del lugar buscara un canal, un vínculo para ser liberada. Lina, estamos aquí, dijo con pasión, invocando su nombre. No te dejaremos sola. La sala tembló. Con cada golpe de su corazón, el medallón y el altar resonaban como un tambor, enviando vibraciones a través de sus cuerpos. Los murmullos se intensificaron, una mezcla de desesperación y fervor. De repente, un chillido escalofriante se alzó del fondo de la capilla, lleno de angustia, y un rayo de luz los cubrió a todos, iluminando cada rincón oscuro. ¿Quiénes se atreven a perturbar nuestro descanso? Resonó una voz etérea, como si el mismo tiempo se detuviera. Ana sintió que el corazón le latía con fuerza al escuchar aquellas palabras. Tenía que actuar rápido, pero también sabía que la verdad que buscaban no sería fácil de aceptar. Nosotros, somos amigos de Lina. Venimos a rescatarla, dijo, tratando de sonar firme, aunque el terror amenazaba con paralizarla. La voz resonó en una risa hueca. ¿Rescatar, o sacrificar? ¿Que están dispuestos a perder para desenterrar los secretos que han permanecido ocultos? Las sombras se acercaron, envueltos en una neblina vertiginosa, y Ana comprendió que estaban en el umbral de una revelación aterradora. Esto no ha hecho más que comenzar, pensó, mientras el miedo y la esperanza se entremezclaban en su pecho. ¿Estaban realmente listos para descubrir lo que acechaba entre las sombras de la capilla? Ana sintió que el medallón vibraba con fuerza, como un latido sincronizado con los suyos. El sacrificio era inevitable, y con cada pulso, se preguntó, ¿valdría la pena el costo de la verdad? Mientras la voz espectral se reía de su incertidumbre, una nueva sombra surgió del fondo, más oscura y amenazadora que las anteriores, avanzando hacia ellos y dejando un frío que congelaba hasta los huesos. ¿Qué verdad estaban a punto de desvelar? La capilla, un antiguo campo de batalla de secretos y rencores, estaba a punto de revelar su oscuro legado. La sombra avanzó con una lentitud inquietante, como si disfrutara del terror que impregnaba el aire. Ana apenas podía respirar, atrapada entre el deseo de salvar a Lina y el pánico que la envolvía. Las murallas de la capilla parecían cerrarse, y el medallón en su mano centelleaba más intensamente, como si la advirtiera del peligro inminente. «Ana», gritó Miguel, su voz rasgada temblando entre el miedo y la determinación. «No podemos quedarnos aquí. Debemos irnos». «No puedo abandonarla», respondió, su mirada fija en la sombra que continuaba acercándose, tomando forma con cada latido de la capilla. Era una figura oscura, como un remolino que absorbía la luz, y sus ojos, si es que se podían llamar ojos, ardían con una intensidad sobrenatural. «Te ruego que escuches», resonó la voz etérea, ahora más aguda. «La niña de la que hablas no es lo que parece. Has venido a sellar su destino, pero es posible que el precio que pagues te consuma». Cada palabra traía consigo un escalofrío que sacudía las almas de los presentes. «No lo sabemos, no sabemos nada», murmuró Carla, incapaz de sostener la mirada que la sombra le ofrecía. «Estamos aquí para rescatarla. Sabemos que la han atrapado. ¿Rescatarla o condenarla?». La risa espectral retumbó, y el suelo vibró bajo sus pies. «La verdad que buscan es un espejo, revela tanto lo amado como lo horrendo. ¿Están listos para enfrentarse a lo que sus corazones esconden?». Ana sintió su determinación desvanecerse por un instante. Lo que la sombra insinuaba era aterrador, y si Lina no era solo una víctima, sino que también había elegido ese oscuro camino. El medallón comenzó a temblar en sus manos, una advertencia del conflicto que se avecinaba.
Debemos decidir ya, insistió Miguel, el sudor resbalando por su frente, mezclándose con el miedo que lo había invadido. Lina, tal vez sea esta solo una trampa, cállate. Ana lo interrumpió, el dolor de sus palabras atravesando la sala. Nos prometimos que nunca dejaríamos a nadie atrás. No vamos a rendirnos ahora. En ese momento, las inscripciones en el altar comenzaron a brillar, susurros de poder antiguo retumbando en los oídos de cada uno. La voz de la sombra se transformó en un susurro hipnótico, llenando la capilla con una melodía que atrajo el corazón de Ana hacia ella. ¿No ves? Viene la oscuridad. El amor, la amistad, todo es efímero como el humo. Todo lo que toca se desvanecerá. La luz del medallón se redujo, precipitándose en una tenue chispa a medida que las palabras invasoras atormentaban su mente. Ana luchó por mantenerse erguida. Era el momento decisivo. La sombra estaba cerca, saboreando la desesperación de su grupo, y debía actuar. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, su voz temblando, pero con una chispa de resolución. ¿Cómo puedo salvar a Lina? ¿Salvar o liberar? La sombra se detuvo, como si estuviera considerando su respuesta. La clave para salir de esta trampa es entregar lo más valioso que posees. Solo entonces conocerás la verdad. Las palabras resonaron en la mente de Ana como un eco prolongado, y la incomodidad se instaló en su pecho. ¿Qué podría ofrecer? No puedo perder a mis amigos. Todo tiene un precio, insistió la figura, y en su voz había un encanto peligroso. La puerta entre tu mundo y el de ellos está a punto de abrirse. ¿Qué harás? Ana sintió que la desesperación la envolvía. El medallón empezó a parpadear nuevamente y, por un instante, vio una imagen borrosa, Lina, atrapada en un lugar oscuro, pero su rostro iluminado por una esperanza que parecía distante. El silencio cayó sobre el grupo como una losa, llenando la atmósfera de tensión y ansiedad. La decisión tenía que tomarse en ese instante, y Ana se enfrentó a la sombra, dispuesta a arriesgarlo todo. No soy la única que tiene cosas que perder, dijo Ana, y sacó el medallón del pecho. Pero si realmente quieres un sacrificio, aquí estoy. Toma lo que quieras, pero dame a Lina. La sombra sonrió, y en su sonrisa había un destello de satisfacción macabra. Entonces, prepárate, valiente. La verdad no es nada menos que fulminante. La capilla tembló, las sombras comenzaron a danzar con un nuevo fervor, mientras Ana se preguntaba si la salida que buscaban era en realidad una condenación. Mientras la risa resonaba en sus oídos, su destino pendía de un delicado hilo, y las puertas del horror se abrían de par en par. Pero recuerda, Ana, susurró la sombra, una vez que la verdad se revela, ya no hay vuelta atrás. Y con eso, sus corazones comenzaron a palpitar fuertemente, el terror corriendo por sus venas mientras la luz del medallón parpadeaba, indicándoles que el verdadero horror apenas comenzaba a desvelarse. La luz del medallón se intensificó repentinamente, llenando la capilla de un resplandor cegador que hizo que todos se protegieran los ojos. Ana sintió una energía fluir por su cuerpo, liberando un torrente de emociones que creía haber guardado en lo más profundo de su ser. Era como si la sombra, alimentándose de sus temores, hubiera desatado algo poderoso e incontrolable. Ana, gritó Miguel, su voz resonando con desesperación. No mires la luz. Es un engaño. Pero era demasiado tarde. Ana sentía que su cuerpo era atraído hacia la luz, no podía resistir. Palabras irregulares se entrelazaban en su mente mientras la figura oscura retrocedía, como si la luz la ahuyentara. La melodía hipnótica se convirtió en un canto desgarrador, llevando consigo cada susurro de duda y dolor. Nunca lo verás. La sombra apenas podía contener su rabia, haciéndose más pequeña mientras la energía envolvía a Ana. Este no es el final, es solo el comienzo. Ana, ahora llena de determinación, cerró los ojos y dejó que la luz la envolviera. En ese instante, un torrente de imágenes la abrumó, momentos con Lina, risas compartidas, secretos susurrados. Todo tan real, tan cercano. Pero entre estos recuerdos, otros más oscuros emergieron, memorias de traiciones, de un amor perdido, y de la oscuridad que siempre había acechado a su alrededor. ¿Era posible que la luz revelara tanto amor como horror? Cuando Ana finalmente volvió a abrir los ojos, se dio cuenta de que no estaba en la capilla. La luz la había transportado a un túnel, un lugar intermedio entre la vida y la muerte.
Desorientada, se dio cuenta de que Miguel y Carla estaban a su lado, pero la sombra era ahora un eco distante, como un susurro aterrador que jamás se desvanecería. ¿Dónde estamos?, murmuró Carla, su voz temblando con una mezcla de temor y confusión. Creo que hemos cruzado algún tipo de umbral, respondió Ana, tomando el medallón, que ahora centelleaba de colores vibrantes. La sombra nos dio una oportunidad, pero no sé a qué precio. De pronto, la tierra tembló y una hendidura se abrió ante ellos, dejando ver un abismo que parecía no tener fin. Del fondo emergieron ecos de risas, llantos, y palabras distorsionadas de seguridad y traición. No puedes dejarlas caer, resonó la voz de Lina, clara y dolorosa entre el cacofonía de sonidos. El amor no es solo luz, también es sombra. Tienes que decidir, Ana. ¿Decidir qué?, gritó Ana, su pecho apretado por una angustia que le manifestaba como recorrer un sendero tan oscuro y profundo como aquel abismo. Te necesito, Lina. Sal de ahí. Una sombra familiar se asomó en el borde del abismo, y Ana sintió una punzada de esperanza. Era Lina, enfocada y llena de luz en medio del caos. Elige sabiamente. La figura de Lina parecía desvanecerse entre la incertidumbre. Toma mi mano o elige el camino de la verdad. La oscuridad siempre busca encontrar lo que más amas. Ana miró a su alrededor, la angustia de sus amigos se palpaba en el aire. El peso de sus decisiones se cernía sobre ella, casi insoportable. A su izquierda, el abismo la traía con promesas ocultas y su amiga parecía perderse en la niebla de las sombras. Un grito desgarrador resonó, llenando sus oídos de terror. Ana, ¿elige? Fue Miguel, su rostro contrariado mientras sus miradas se cruzaron. Ana se sintió atrapada entre dos mundos, cada decisión podía cambiarlo todo. ¿Era lo que más amaba también lo que más la podía destruir? Mientras las voces alrededor aumentaban su intensidad, la separación entre el amor y la oscuridad se desdibujaba. Muéstrame la verdad, gritó Ana, cada palabra cargada con la fuerza de su corazón. Tú no me llevarás. Pero la respuesta no llegó en forma de palabras. El abismo comenzó a cerrarse y, en un instante, todo se volvió negro. Ana sintió que su cuerpo era arrastrado, y comprendió que no habría vuelta atrás. La puerta de la verdad se cerró, llevándolos a un nuevo destino, donde las sombras podrían ser aún más engañosas, y en la última fracción de luz que logró captar, una frase cortante se repitió una y otra vez en su mente: lo que el amor destruye, la verdad lo revela. ¿Qué pasaría después en este horroroso laberinto que habían creado? ¿Sobrevivirían para enfrentarse a un amor cargado de sombras o se perderían irremediablemente? La oscuridad se disipó lentamente, como si la niebla se desvaneciera ante la luz del amanecer. Ana, Miguel y Carla se encontraron de nuevo en la capilla, pero algo había cambiado. El ambiente estaba más sereno, como un instante de paz después de una tormenta. La sombra, que antes se retorcía y gritaba, ahora estaba quieta, sus ojos apagados, como si las almas atrapadas hubieran encontrado un respiro. Ana miró inquieta a su alrededor, sintiendo la presencia de Lina en el aire, como si estuviera cerca, pero no pudieran alcanzarla. ¿Qué pasó?, preguntó, su voz temblorosa. ¿Dónde está Lina? La sombra, cuya forma comenzaba a desvanecerse con la luz del día, respondió con una voz que resonaba en sus cuerpos. La verdad ha sido desenterrada. Los secretos han salido a la superficie. El amor y la venganza coexisten, y tú, Ana, has tenido la fuerza de enfrentarlos. Miguel, que había estado en silencio, dio un paso adelante. ¿Pero a qué costo? Necesitamos a Lina aquí con nosotros. Ella no es solo una víctima, es nuestra amiga, punto. Amiga o sacrificio, repitió la sombra, como un eco. El amor que buscáis es una fuerza poderosa, pero también puede ser destructiva. Las palabras retumbaban en la capilla, pero Ana se sentía menos asustada. Una claridad comenzó a formarse en su mente. Las decisiones que tomamos modelan nuestra realidad, afirmó, alzando la voz con resolución. No podemos quedar atrapados en el pasado. La sombra pareció concentrarse, su forma oscilando entre la oscuridad y la penumbra. La chica que buscan no está perdida. Ella elige también su camino. Un viento suave sopló, trayendo consigo un aroma familiar que hizo que el corazón de Ana latiera más rápido. Los ecos de las decisiones de Lina resonarán a través de sus corazones. Lina. Gritó Ana, implorante. Si estás ahí, vuelve con nosotros.
Te necesitamos. En ese preciso momento, la luz del medallón brilló de nuevo, iluminando su rostro. Unos pasos resonaron detrás de ellos, y de entre la penumbra, Lina apareció. Su rostro reflejaba una mezcla de determinación y paz. No todo amor tiene que estar lleno de dolor, dijo, y su voz era como una melodía entre susurros. He encontrado la verdad dentro de mí. Ana sintió una mezcla de alegría y tristeza, sabiendo que esas palabras representaban una lección. ¿Pero cómo? ¿Qué ocurrió en esos momentos oscuros? Lina sonrió y levantó una mano de luz, que envió destellos por la capilla. La verdad es el puente entre el pasado y el presente. He dejado atrás el dolor que me ataba. Ahora entiendo que el amor no siempre significa sacrificio, y la luz no tiene que ser cegadora. Miguel y Carla observaban admirados, mientras el ambiente se llenaba de una calidez reconfortante. En aquel instante, una comprensión profunda se apoderó de ellos. La sombra parecía atenuarse, y con unos susurros, perdía su forma. Ana se acercó a Lina y la abrazó, sintiendo la energía vibrante entre ellas. Siempre estaré contigo, le dijo, y en su corazón supo que la oscuridad nunca la separaría. El amor podía tomar muchas formas, unión, pero también libertad. La figura de la sombra se desvaneció con un susurro suave, como un eco que apaciguaba los tormentos del pasado. Hicieron la lección correcta. Ahora la paz podrá reinar en este lugar. La capilla sentiría los ecos del pasado aún, pero en lugar de ser un campo de dolor y sufrimiento, se convertiría en un refugio donde los recuerdos se honrarían sin miedo. Ana, Miguel, Carla y Lina se tomaron de la mano, dejando el pasado atrás y mirando hacia un futuro que prometía vida, amor y libertad. Así, el pueblo despertó de la pesadilla. Los ecos de las almas perdidas se transformaron en susurros de esperanza. Todos aprendieron la verdad del amor y el sacrificio, la luz que puede nacer incluso en los lugares más oscuros. Ahora es momento de actuar. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y permite que más personas conozcan esta increíble historia. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Quiero leer cada uno de tus pensamientos. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo marca la diferencia.